sé si me puedes ver, hermano mío. Sí, sí. Vamos a comenzar, hermano mío, con este estudio tremendo de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a leer un breve pasaje bíblico que es el cual hemos tomado como base para este estudio de la no inmortalidad del alma, que de estudio pasó a ser una serie, porque este es nuestro cuarto o casi quinto tema. Sí, este es el quinto tema de la inmortalidad del alma. Tuvimos tres temas en cuanto a qué es el alma, tuvimos desglosando todo eso, cómo fue este tema, cómo se fue introduciendo en la iglesia, ya que tiene orígenes egipcios, luego pasó a babilónicos, luego a orígenes romanos, y así sucesivamente se fue inyectando chin a chin en el protestantismo hoy en día. Es tanto así que todas las iglesias creen a nivel mundial, ya sean cristianas, católicas, Evangélicas. satánicas, y todas las religiones orientales creen lo mismo, de que el alma es inmortal. Ok. Hemos venido trayendo ese contexto histórico a la luz de todo lo que hemos estado estudiando, y terminamos con esa parte. El lunes también estuvimos estudiando uno de los pasajes malinterpretados, se podría decir, en cuanto a este tema, que es el rico y Lázaro. Se encuentra en Lucas capítulo 16. También lo estuvimos desglosando en su totalidad, donde aparentemente se hace referencia como que el rico y el señor llamado Lázaro están teniendo una conversación y supuestamente están muertos. Este es un pasaje que se toma para darle fuerza a la no inmortalidad del alma, el cual lo estuvimos desglosando a la luz de la Biblia, y vimos cómo la Biblia se explica sola. No tenemos que darle una explicación a las parábolas, porque cada parábola tiene su significado, y por eso tenemos la Biblia, para que ella misma sea la que se expanda explicando, no nosotros. Hoy Ok. vamos a tener otro tema, otro pasaje un poquito incómodo, se podría decir, e interesantísimo en cuanto a este tema, ya que este es otro pasaje que se le da, que se usa para darle fuerza a todas las iglesias protestantes, católicas, todas las religiones orientales también lo usan. Es tanto así que hasta los satánicos usan este mismo pasaje para hacer referencia a que el alma es inmortal. Comprendo. Comprendo. El texto que vamos a estar estudiando se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo del 39 al 50, que es toda la mitad del capítulo completo que vamos a estar estudiando. Pero antes de vamos a leer el pasaje bíblico por el cual hemos tomado como base para este estudio. Se encuentra en Job capítulo 14, versículo 14 y 15. Job capítulo 14, versículo 14 y 15 nos dice de la siguiente manera, haciendo forma de pregunta. Job escribió, Moisés, que fue el que escribió el libro de Job, aparentemente nos dice de la siguiente manera: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los Hermano, días. una pregunta de que antes de que siga. Tú dices que Moisés escribió el libro de Job. Sí, Ok. en su contexto histórico podemos encontrar eso. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Tú llamarás y te responderé yo. Tendrás placer en la obra de tus manos. Con este, para que Dios Está bien. nos utilice, podamos comprender su palabra de una manera clara. ¿Qué te parece, hermano mío? Claro. Oremos así como estamos. Querido Dios, Señor, te damos gracias por este hermosísimo día. Padre, ahora que vamos a comenzar a estudiar tu palabra, Señor, que seas tú el que hables a través de tu palabra y no nosotros, que podamos comprenderla a la luz de la misma Biblia y que podamos ponerla en práctica y explicársela a las demás personas también, Señor. En el nombre de Jesús, amén Amén. y amén. 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 Así que agarra tu Biblia, hermano mío. Vamos a sumergirnos en la Biblia. Vamos a ver qué encontramos aquí. Marcos capítulo 9, versículo 39 en adelante. Es el texto que vamos a estar analizando en esta noche. Okay, yo tengo aquí un Ok. PowerPoint. Bueno, PowerPoint. Vamos a utilizar.
No sé si puedes ver mi pantalla. Sí, sí, puedo ver ambas, la del PowerPoint y la tuya. Ok, perfecto. Vamos a estar viendo a ver si esto es posible de este texto. Vamos a comenzar a leer el texto, hermano mío, para que podamos comprender de qué se está tratando esto. El contexto, parte del contexto de este capítulo completo es una conversación que están teniendo los judíos, no, los judíos no, que están teniendo eh, los, eh, los discípulos con Jesús. Ellos están atormentados porque no pudieron sacar un demonio. Y Jesús en el versículo 29 le dice que este género no puede salir sino con oración y ayuno. Luego ellos Luego ellos comenzaron a discutir de quién sería, o estaban hablando en el camino de quién sería el mayor y quién sería el menor en el reino de los cielos. Luego de eso vimos en el mismo capítulo que hubo un hombre que estaba haciendo milagros, pero que no era discípulo o que no lo seguía, pero Cristo Jesús le dijo que no se los impidáis, porque el que no es el que es el que no es contra nosotros, con nosotros está. Luego Jesús le dijo estas palabras que se encuentran en el Ok. versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga. Vemos que Jesús está repitiendo lo mismo dos veces aquí. Ok. Ya lo ha repetido dos veces. Carla, bienvenida. Un placer que estés con nosotros. Amén, es un placer estar. Gracias. Okay, comenzamos a leer, Carla, los versículos, a estudiar. Marcos capítulo 9, versículo del 40, del 41 en adelante. Vemos que Jesús, estas palabras es Jesús que las está diciendo a sus discípulos. Vemos que ha mencionado esto mismo ya dos veces. Lo he marcado aquí de un color naranja para que se vaya entendiendo. La misma secuencia. Primero fue que se corte la mano y para que pueda entrar a la vida y así sucesivamente. Y luego que se corte su pie. Porque es mejor entrar a la vida o a la Canaán celestial cojo que teniendo los dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apagará. Miguel, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. Buenas Van dos noches. veces, van dos veces ya que Jesús hace referencia a lo mismo, pero continúa Jesús diciéndole a sus discípulos, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios. Aquí especifica un poco más. Anteriormente era la vida, ahora es el reino de Dios, aunque es lo mismo. Mejor te es entrar en el reino de Dios que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego y todo sacrificado será salado con sal. Sacrificio, perdón, será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened sal los unos con los otros. Tengo a alguien que se llama Josué. Por aquí, Josué, bienvenido. Un placer que estés con nosotros. Si tiene la cámara, el audio prendido.
Josué David, un placer que estés con nosotros, hermano mío. Bien, vemos que Jesús acaba de mencionar lo mismo 3 veces, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apagará. La gran mayoría, por no decir un 100% de las iglesias, ya sea protestantes y católicas, utilizan este mismo texto, así como lo acabamos de leer, y le dan esa interpretación literal, y de ello hacen una doctrina de la inmortalidad del alma. Este es uno de los pasajes fuertes que se toman para darle fuerza o para darle poder a la teoría de la inmortalidad del alma, y el catolicismo la utiliza mucho para hacer referencia al purgatorio, aunque se contradijeron en otra cita que vamos a ver un poco más adelante en cuanto a esto. Pero este es el pasaje que se toma particularmente para decir que hay un infierno actualmente donde las personas que mueren pueden ir si son malas y están atormentados y los gusanos se los están comiendo aparentemente en el infierno. Pero ¿será esto posible? Ok. ¿Será esto posible? Vamos a ver qué más podemos encontrar en la palabra de Dios. Esto que Jesús estaba diciendo aquí no fue él que se lo inventó. Él citó, no directamente, no le dijo que citó a Isaías, pero es lo mismo que encontramos en Isaías. Jesús tomó esto de Isaías, ya Isaías lo había dicho. Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23, nos dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá. Hey, pero se la cama. Mira, no vas a tirar no para Okay. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esto es un contexto de la tierra nueva. Y de mes en mes, y de día de reposo o sábado, o de sábado en sábado, que es la traducción correcta, aunque es lo mismo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vemos que es lo mismo que Jesús, lo mismo que decía Isaías, fue lo mismo que tomó Jesús para especificar algo, aparentemente. Y muchas personas dirán, oh, pero mira, lo dijo Isaías y lo dijo Jesús. Es en realidad eso que significa, y es eso que estaban afirmando, de que hay gusanos inmortales que están comiendo a las personas en el infierno y que el infierno está actualmente activo. ¿Qué más pruebas queremos de esta? Ya tenemos al profeta Isaías y a Jesús mismo diciéndolo. Ya esto es una doctrina y por ende hay que creerlo ciegamente sin investigar un poco más. Les estoy hablando de la manera que el 97, 98% de las religiones, ya sean protestantes, católicos y religiones orientales, lo creen. No porque esté en la Biblia es bíblico. Y muchos dirán, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo que si algo está en la Biblia no realmente tiene que ser bíblico? El contexto nos lo dirá. Hermano Lecier, un placer que estés con nosotros por aquí. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Amén, amén, amén. Vamos a ver qué más podemos seguir desglosando. Tuve la curiosidad y comencé a investigar diferentes traducciones a ver si es lo mismo que decía. Por ejemplo, la misma traducción de la Reina Valera 60, que es la que más se usa en el mundo cristiano. Podemos encontrar el mismo contexto que acabamos de leer, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí aparece la palabra nunca, pero si nos vamos a la Biblia de Jerusalén, la palabra nunca no aparece. Si nos vamos a la Septuaginta, también que es otra Biblia,
muchísimo más antiguo que la de Jerusalén y la del 60, no encontramos la palabra nunca tampoco. Si nos vamos a la King James Version, tampoco encontramos la palabra nunca. ¿Y de dónde aparece esta palabra? De que el gusano nunca morirá y que el fuego nunca se apagará. Bueno, una respuesta corta de los traductores de la Reina Valera, en este caso Casiodoro de Reina, que fue uno de los traductores para la Biblia, le añadió esta palabra. ¿Por qué? No se sabe. Pero de una palabra, miren cómo se puede hacer una teología, aparentemente, o una doctrina, de una palabra que no está en el original. Y Jesús tomó esta palabra. Entonces, Jesús se equivocó. O Isaías se equivocó al decir esto. De ninguna manera. Vamos a tomar en cuenta ahora el mismo pasaje bíblico que estamos desglosando. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 46, donde aparece la misma palabra, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará o se apaga. Es la misma traducción de la Reina Valera del 60. Aquí podemos encontrar la palabra nunca. Si nos vamos a la Biblia de Jerusalén, no encontramos la palabra nunca. Si nos vamos a la Septuaginta, no encontramos la palabra nunca. Si nos vamos a la King James Version, no encontramos tampoco la palabra nunca, solamente en la Reina Valera del 60. Y no es solamente eso, busqué otro pasaje también que se utiliza para darle credibilidad a la teoría de la inmortalidad del alma y del gusano y del infierno. Mateo capítulo 3, versículo 12. Una pregunta antes de que continúes. Sí. Yo puedo buscar ese pasaje bíblico o esa cita bíblica en la traducción de la lengua actual, en la Biblia online, a ver qué nos dice. Sí, la puedes buscar. Creo que dice lo mismo también. Ok. Mateo 3:12 nos dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La otra palabra nunca también la vemos aquí. Si nos vamos a la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, no encontramos la palabra nunca. Si nos vamos a la Septuaginta otra vez, no encontramos tampoco la palabra nunca. Si nos vamos a la King James Version en inglés, no encontramos tampoco la palabra nunca. Parece como que Casiodoro de Reina tenía una obsesión, se podría decir, con esta palabra nunca, porque la vemos en 3 diferentes apartados que le añaden ahí la palabra nunca. Y hay muchísimos más pasajes bíblicos, pero no nos vamos a explayar solamente en buscar la palabra nunca, porque no es el objetivo, sino seguir desglosando a ver qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Vemos que a la palabra nunca no aparece en estas versiones, pero solamente en la Reina Valera. Por eso es bueno tener diferentes Biblias para corroborar y para poder saber si la traducción está correcta o no. Antes de creer algo sin tener una base sólida. ¿Sí, mi hermano Leo? Sí, en la traducción de la lengua actual aparece la palabra nunca. Aparece en muchísimas Biblias, aparece la palabra nunca. En las Biblias más viejas y más, las que son más apegadas al original griego y el hebreo, tú no vas a encontrar la palabra nunca. No la vas a encontrar. Pero en las Biblias actuales, sí. Según los ejemplos que ya mencionaste, la palabra nunca solo se menciona en la Reina Valera de 1960, ¿cierto? Sí. Okay. No, hay más Biblias que traducen la palabra nunca también, pero como en el mundo cristiano se usa más la Reina Valera 60, por ende, esta es la que tiene más fuerza. Okay. Pero vimos que en la King James no aparece, en la Septuaginta, que es muchísimo más vieja que la Reina Valera 60, no aparece, y en la Biblia de Jerusalén tampoco, que es una traducción muy buena esa, no aparece. No solamente eso, vamos a ver algo concerniente a esto también. O es que el fuego no se apagará, o es que hay algo detrás de esto, de que el fuego no se apague. Si nos vamos a la destrucción de Jerusalén, encontramos algo sumamente interesante e importante aquí.
en este apartado. Por ejemplo, si citamos Jeremías capítulo 17, versículo 27, encontramos lo siguiente: pero si no me oyereis para sacrificar, para santificar el día de reposo y para traer carga, y para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en tus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, les hago una pregunta. ¿Está Jerusalén todavía prendida en candela? En la actualidad yo creo que no. Aquí nos dice que no se apagará. ¿O se equivocó Jeremías o hay algo raro? Porque Jerusalén no está todavía en llamas. No solamente eso, Isaías Interesante. 34, 10 nos dice que no se apagará de noche ni de día, hablando de Jerusalén también. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca pasará nadie por ella. Nunca jamás pasará nadie por ella. Interesante. Interesante. E Isaías le da un poco más de luz a lo que está hablando Jeremías aquí, que no se apagará. Aquí nos está diciendo que nunca jamás pasará nadie por ella. No solamente eso. Judas, capítulo 1, versículo 7 nos dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Está Sodoma y Gomorra todavía quemándose en el castigo del fuego eterno? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay algo raro. No puede ser que todas estas personas están equivocadas, porque aparentemente hay un fuego que nos está apagando. Pero las ciudades actualmente no están ni vigentes, ni existen tampoco. Segunda de Pedro, capítulo Una 2. pregunta antes de que siga. Sí, sí. Las palabras que están con color naranja, Sí. ¿a qué se refiere? O sea, ¿con qué? ¿A qué se refiere? Que se le está dando énfasis El a que énfasis. hay algo que no se está apagando. El fuego no Ok, se apagará. ok, entiendo. Pero segunda de Pedro, capítulo 6, 2, versículo 6, nos da una vista panorámica de lo que estamos hablando. Nos dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Aquí nos dice que no se apagará, y Pedro nos dice que fueron reducidas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Jeremías, Isaías, Judas nos dice una cosa, pero Pedro nos dice que fueron reducidas a cenizas. ¿Cuál de todos tiene la razón? Aparentemente. Vamos a seguir antes de darle una respuesta. Si nos vamos al mismo pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 3, versículo del 43 al 48, leímos algo que pasamos por alto ahorita porque no era lo que yo quería enfatizar. Pero Jesús está hablando de algo, de una palabra que es la base central de todo lo que Jesús está hablando. Es la palabra infierno. Jesús 3 veces la menciona en el mismo pasaje, antes de decir que el fuego nunca se apagará y que el gusano no muere. Ya vimos que la palabra nunca no aparece, por entonces la mejor traducción sería: el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere y el fuego no se apaga. ¿Por qué el gusano no muere y por qué el fuego no se apaga? ¿Y por qué Cristo introdujo la palabra infierno aquí 3 veces? ¿Cuál es el énfasis que Jesús le quiere dar a esto con lo que está diciendo? Me fui nuevamente a diferentes traducciones de la Biblia, por ejemplo, las mismas versiones que les acabo de decir, a la Biblia de Jerusalén, 1975, a la Septuaginta, me fui también, y a la Biblia latinoamericana pastoral católica, que la tengo aquí conmigo,
Tengo aquí como 5 Biblias. Esta es una Biblia latinoamericana, pastoral católica, donde traduce la palabra infierno como Gehenna. Aquí se lo puse en amarillo. Estas 3 Biblias traducen la palabra original griega, Gehenna, la traducen así literalmente, Gehenna, no traducen la palabra infierno. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la mejor traducción o cuál es la traducción correcta? Buena pregunta. Las dos tienen la traducción correcta, porque infierno en griego significa Gehenna. ¿Y qué significa Gehenna en realidad? Wow. ¿Qué significa Gehenna en realidad? 3 veces la misma palabra. La pueden buscar en diferentes Biblias. En traducciones actuales no la vas a encontrar. Leo, si la buscas, vas a encontrar la palabra Seol también, que se puede utilizar para infierno. Es otra traducción también. Pero no la vas a encontrar muy a menudo. Simplemente vas a encontrar el infierno y así sucesivamente. Pero la palabra Gehenna como tal, que es la traducción correcta en el griego, no la vas a encontrar así. Disculpa, esa palabra que solo se encuentra en esa traducción de la Biblia. ¿Cuál es la? En estas traducciones que yo acabo de poner aquí arriba, en la Biblia de Jerusalén, se encuentra en la Biblia de Jerusalén, en la Septuaginta se encuentra también, que es otra traducción, y en la Biblia latinoamericana pastoral católica, que es la que tengo aquí, se encuentra esta palabra Gehenna, pero en el griego tú la puedes buscar como infierno y te va a aparecer la traducción correcta también, Okay. porque es una palabra griega. ¿Y qué es esto de Gehenna? Gehenna. Vamos a ver qué significa esto. Gehenna, un término griego para la palabra hebrea Hinnom, que significa valle de Hinnom. Es el nombre de un valle angosto en el suroeste de la antigua Jerusalén. Este sitio era conocido por sacrificar a niños. Oigan bien, este sitio de Gehenna, que era un valle angosto que estaba en el sureste de la antigua Jerusalén, este sitio era conocido por sacrificar a niños pequeños, oigan bien, con fuego como ofrenda a un dios en la época del reino de Israel. Oigan bien, en ese momento los israelitas sacrificaban a Moloch, es un dios conocido en la Biblia. Ustedes han oído mucho hablar de Moloch, un ídolo en forma de toro, un dios extranjero, eso era un dios egipcio. Era un sacrificio abominable, ya que se calentaba con fuego el ídolo hecho de hierro y sacrificaban a sus hijos pequeños en los 2 brazos de hierro al rojo vivo de este dios. Así que ponían el toro a calentarse al rojo vivo y así pasaban los niños por fuego en sacrificio a ese dios egipcio. Wow. Para más detalle pueden buscar Jeremías capítulo 7, versículo 30 al 31, donde lo dice, y pueden buscar también Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 10, también que habla con detalle a esto y cómo Dios aborrecía este sacrificio que se hacía a este dios Moloch. Y esto, donde se sacrificaba esto, que era también un basurero, era considerada como el Gehenna. Ahora bien, ¿por qué Jesús, o antes de darle ese apartado, quiero que leamos algo que yo encontré en la Biblia latinoamericana pastoral católica que tengo aquí? Le tiré una foto y lo quise compartir con ustedes porque es algo interesantísimo que tiene en cuanto al comentario de Mateo capítulo 9, versículo 40 y 39 en adelante, que es lo que estamos desglosando. Nos dice de la siguiente manera: Jesús no habla el lenguaje de los teólogos para definir y precisar lo que podría ser el infierno. Miren lo que la Iglesia Católica está afirmando aquí. Retoma 2 imágenes que se leen en los profetas. La Gehenna, que es lo que acabamos de leer en el término griego, que era el valle
que limitaba a Jerusalén por el sudoeste, un lugar cubierto de sepulcros, profanado por múltiples sacrificios de niños allí quemados y considerado maldito. Luego viene el fuego y el gusano que devorará los cadáveres de los rebeldes, que se encuentra en Isaías capítulo 66, versículo 24, que fue de donde Jesús extrajo este término. Vemos que el comentario de la Biblia católica pastoral que tengo aquí corrobora con lo que hemos investigado. Esto lo pueden buscar en cualquier enciclopedia de Jerusalén o en la enciclopedia de Strong también. Lo pueden buscar, que lo van a encontrar de esa misma manera, el término Gehenna. De hecho, en la Biblia que tengo aquí, de la King James Version, que es una Biblia de estudio también, lo traduce de la misma manera que la Iglesia Católica lo tradujo en este comentario. Y no solamente eso, nos sigue diciendo algo sumamente interesante e importante. Jesús habla del abismo al que se lanzan aquellos que lo han sacrificado todo con tal de conservar algún ídolo del que se habían hecho esclavos. Óiganme, Jesús está hablando aquí del abismo en el que se lanzarán aquellos que están sacrificando todo lo que tienen por ser esclavos de un ídolo. La misma Iglesia Católica está diciendo que Jesús echará al fuego a las personas idólatras y ellos son idólatras en cuanto a las imágenes. Interesante. Así es. Interesante comentario. ¿Habrá para ellos una verdadera eternidad cuando se acabe el tiempo? Hace una pregunta el comentario. El Evangelio da a entender que toda nuestra suerte se juega en la existencia presente y que nuestra libertad es reina, pero no puede definir ni describir lo que llamamos infierno y purgatorio. Aquí la Iglesia Católica aparentemente se está contradiciendo 100%, porque dice que esto que Jesús está diciendo es el abismo que se echarán a todas las personas idólatras. Y luego nos dice que este término de Gehenna no se puede utilizar para el infierno y que tampoco se puede utilizar para explicar el término del purgatorio, que es una de las teorías que ellos más refutan o que tienen más en vigencia en cuanto a estos textos bíblicos. Entonces, ¿a quién le creo? Porque ellos dicen una cosa en el catecismo, pero en el comentario de sus Biblias dicen otra. Interesante. Por eso se llama Babilonia, ya que es confusión. Wow. Perdona, antes de que sigas. Sí. ¿A qué te refieres que al decir que por eso es llamado Babilonia? ¿A la iglesia? ¿A la católica? ¿O... Sí. Babilonia significa confusión. Ok. Por eso Cristo nos manda a salir de ella en Apocalipsis capítulo 18 en adelante. Gehenna y el infierno. Vemos que fueron dos términos aparentemente que significan lo mismo, pero ¿por qué dos términos diferentes? Para el mismo, si Jesús quería enfatizar lo mismo, o Jesús quería enfatizar algo diferente. ¿Por qué Jesús citó a Gehenna al explicar el juicio que ocurrirá después de la muerte? Porque acabamos de leer que en Isaías capítulo 66, versículo 24, que fue la cita que Jesús tomó para explicarle a los discípulos, vimos que se estaba refiriendo a cadáveres, personas obvias, personas muertas, que iban a ser comidas por gusanos. Exacto, y no a almas. Se está refiriendo a cadáveres y no se está refiriendo a almas. Algo interesante es esto. ¿Por qué Jesús lo utilizó de esta manera? Para hacernos comprender los sistemas y principios celestiales. Para esto Jesús identificó a Gehenna con el infierno. Vimos que Gehenna era un sitio donde se quemaba basura, ¿verdad? Donde era un sitio profano también, donde se hacía sacrificios al dios Moloch, el cual Dios condenaba en su totalidad.
¿Por qué digo que Jesús quería que nosotros pudiésemos comprender los principios celestiales a través de este término? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba discutiendo con los judíos en Juan 3:12, donde le dice, si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Jesús quería que la humanidad en ese entonces comprendiera un poco de lo que es el infierno a través de este valle que tiene por nombre Gehenna. No había otro término o algo que se le asemejara al infierno como ese valle de Gehenna, ya que era un valle conocido a nivel nacional. Toda la nación judía lo conocía porque era el basurero de Jerusalén. Por eso utilizó este término, ya que tiene mucho que ver, o no en su totalidad, tiene unas cuantas cosas que ver con el infierno. Por eso Cristo quería que los judíos, en primer lugar, y los discípulos pudieran comprender esto del infierno. Porque si no pueden comprender algo que están viendo, ¿cómo van a comprender algo que no se ve? Si no pueden comprender las cosas de la tierra, ¿cómo van a comprender las cosas del cielo? Jesús es demasiado inteligente como para ponerse a explicarle cosas a gente que no tiene su mente en eso y que tampoco quieren entenderlo, sino que lo querían juzgar y lo querían acusar para así matarlo. ¿Cómo se explica fuego que no se apaga? No se apagará. Ya eso lo acabamos de desglosar un poco. ¿Cómo? Eso lo vamos a terminar de desglosar ahora, un poco más adelante. Vimos que la palabra nunca no aparece, que la palabra nunca se apagará no aparece, sino que no se apagará. ¿Y por qué no se apagará? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué no se apagará? A través de quemaderos de basura, donde se quemaban cadáveres de criminales, ya que aquí mismo se quemaban, en el Gehenna se quemaban cadáveres de criminales, Jesús nos hizo saber la existencia del lago de fuego, en el que serán lanzadas las almas o las personas, que es lo mismo que alma, que pecaron. ¿Por qué digo esto? ¿Qué similitud tenía Gehenna con el infierno? ¿Y por qué Jesús lo utilizó? Bueno, en primer lugar, el Gehenna o el Valle del Basurero, donde se quemaba todo, estaba fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. El infierno también estará fuera de Jerusalén, que es la santa ciudad que Cristo está preparando para nosotros. Interesante. Wow. El paralelismo. Muy interesante. Era un lugar inhabitable por el ser humano. El Gehenna no fue creado para habitar el ser humano en él. Pero en el infierno será un lugar inhabitable también por los seres humanos. Será inhabitable por los seres humanos, ya que está preparado para Satanás y sus ángeles y todos los desobedientes a la ley de Dios. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Los dos lugares eran inhabitables para el ser humano, tanto el Gehenna como el infierno al que Jesús se quería referir. Y es algo interesante. Aquí en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, nos dice que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles y los desobedientes. No dice que está preparado para los gusanos, ya que el infierno no es preparado para los animales, sino para Satanás y sus ángeles. ¿Qué hacen los gusanos aparentemente en el infierno? Qué interesante. El tercer apartado estaba diseñado para consumir la basura y para exterminar los desperdicios que contaminaban la ciudad. Este fue el propósito por el cual se creó el Gehenna. Y el infierno estará diseñado para consumir el pecado y la suciedad de este mundo también. Ahí está la respuesta de por qué no se apagará. ¿Ya? Sí, un poco más para abajo también. Está diseñado para consumir el pecado y la suciedad de este mundo. El cuarto apartado dice que no se apagará porque constantemente el Gehenna no se apagaba. Eso no se apagaba nunca.
no se apagaba el Gehenna nunca, porque Porque constantemente siempre se había arrojaba mucha basura. basura, Porque siempre había constantemente, basura. constantemente se arrojaba mucha basura para ser consumida en su totalidad. Y al no quemarse tan rápido, se acumulaba y creaba gusanos. Por eso el gusano siempre estaba El, vivo y el el fuego nunca se propósito, apagaba en el Gehenna. el propósito del fuego, el propósito del fuego es consumir lo que está siendo quemado. Exacto. Si el fuego se apaga, entonces no hizo el trabajo. No. Por ejemplo, cuando dice que Jerusalén, su fuego no se apagará, Ajá. cuando los romanos entraron y tiraron por un error, tiraron una antorcha Antorcha prendida, ardiendo, sí. ellos intentaron apagarlo, Sí. pero no pudieron apagarlo Sí. hasta que todo se consumió. Entonces Uh-huh. el fuego hizo su trabajo completo, no se apagó. Uh-huh. Y al igual que el fuego del lago de fuego, después de la segunda vez, después de la que baje la Jerusalén celestial, el fuego no se apagará porque el fuego va a hacer el trabajo, va a consumir. Cuando el fuego consume, ya el fuego hizo su trabajo. Uh-huh. Si se apagara ese fuego, entonces quedarían personas y Satanás quedaría vivo. Sí. En ese sentido es que el fuego no se apaga. Uh-huh. Exactamente. Hechos capítulo 12, versículo 29 nos dice que Dios es fuego consumidor. El fuego que cayó en Sodoma y Gomorra, el fuego que cayó en Jerusalén, y así sucesivamente, y en las ciudades vecinas, ¿quién fue que Fuego consumió en eterno, realidad esas ciudades? fuego eterno. Oh, ¿el fuego qué? Oh, el fuego eterno. Todo lo de Dios, tenemos que tener este principio, es eterno. La vida en Dios y la recompensa es eterna. Por eso Cristo vino para darnos vida eterna por su muerte, por vía de Dios. Amén. La palabra de Dios es eterna porque Él es eterno, sus mandamientos también. Lo que Él crea, lo que Él creó fue eterno también. El ser humano fue creado para vivir eternamente. El ser humano no fue creado para morir, pero por causa del pecado se mueren las personas. Pero fue creado para vivir eternamente. La creación también fue creada para ser eternamente, porque Dios es eterno. Todo lo que Dios hace es eterno. Y los juicios de Dios también son eternos. Para condenación eterna, al fuego eterno. Todo lo que se está relacionando con Cristo Jesús, siempre con Dios, es eterno siempre. Uh-huh. Cristo, si es un fuego, tiene que ser un fuego que no se apagara, un fuego consumidor. Porque si se apagara, entonces no fuese un fuego poderoso. No fuese eterno. Para que no se apagara, tiene que ser Dios obligatoriamente. Y Dios no deja algo por la mitad. Dios se mantiene siempre en algo que hace. Es eterno en todo lo que hace. En las consecuencias y en el galardón es eterno. Por eso muchas veces ustedes van a ver que no se apagaba Jerusalén o que fue consumida eternamente o que no se apagara eternamente Jerusalén. Fue porque su resultado fue eterno. Fue reducida a ceniza. Fue eterno su resultado. Y en ese aspecto es que se entiende o se explica la palabra no se apagará en muchas partes de la Biblia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna corrección, algún aporte de lo que estamos hablando, o si tienen alguna duda también, la pueden dejar saber ahora para que sigamos desglosando este tema y podamos responderla. No, está bien, vamos bien por ahora. Estamos bien, ningún herido hasta ahora. No, todavía. Ok. Sí, escuché a alguien por ahí. Para aclarar esta duda, Gehenna, aparte de que ya es la misma que
entiendo. Disculpa, Eh, no te estoy escuchando bien. Hay como un ruido, se está cortando la señal, pero no te entiendo. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto. Ok, estaba diciendo que la palabra Gehenna es la misma que la palabra infierno, ¿verdad? Sí, Ok, tengo una inquietud, o sea, no lo dejé claro, o sea, no está claro en mí de que tú mencionaste de que Gehenna también, o sea, es el lugar fuera de Jerusalén donde se hacían sacrificios de niños, ¿verdad? sí. Ok, esa era mi duda, Sí, quería era aclarar un eso. basurero en el cual al principio se comenzó a hacer sacrificios de niños al dios Moloch. Luego, como fue un lugar inhabitable para el ser humano y siempre las personas estaban sacrificando a sus hijos, ellos convirtieron ese lugar en un basurero porque era algo profano. El mismo pueblo de Jerusalén tenía ese lugar como un lugar profano, algo aborrecible por Dios, porque sabían lo que estaban haciendo y lo que habían hecho sus padres, que habían consumido a sus propios hijos en fuego. Y como Dios eh, les dijo en Deuteronomio que era abominación el pasar los hijos por fuego, ellos tenían ese lugar como abominable en su totalidad. Por ende, lo convirtieron en un lugar de basura en el cual no se apagaba porque Exacto, constantemente no se se estaba apagaba tirando basura. porque todo el tiempo se le echaba basura y siempre estaba prendido. Exactamente, es el cuarto apartado que yo escribí aquí abajo que nos dice que no se apagaba porque constantemente se arrojaba mucha basura para ser consumida en ese sitio. Y al acumularse tanta basura, porque echaban basura de toda la ciudad ahí, no daba tiempo a consumirse completa y creaba gusanos, que el gusano tampoco moría porque nunca se terminaba de consumir nada. Siempre la basura quedaba ahí y el El gusano quedaba. gusano, no era que el gusano no moría, sino que siempre había gusano. Siempre había gusano, porque el gusano no es inmortal. O sea, Comprendo. ahora, porque si es así, entonces el gusano comió de la manzana, de la manzana del árbol, de la inmortalidad del árbol. Sí. Entonces el gusano es inmortal. Ok. Mi Y duda hasta quedó donde, mucho más que aclarada. y hasta donde yo Comprendo. sé, y hasta donde yo sé, cuando Adán y Eva fueron expulsados del, 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 del Edén, Dios puso a dos ángeles para que guardasen la puerta del Edén para que Adán y Eva no pudiesen entrar otra vez. Pero parece como que el gusano se buscó una rejita por ahí, se metió y comió. Y ahí Y otra muerto. cosa que ellos, lo que creen en la inmortalidad del alma, se contradicen, es que cuando ellos citan este versículo, ellos mencionan la palabra alma, Sí. y cuando tú le pides la explicación de lo que para ellos es el alma no tiene cuerpo. Ujú. Entonces, ¿cómo el gusano se está comiendo? Se está comiendo uno, no sé, un fantasma, está comiendo un fantasma. Es un fantasma. Parte de eso lo estuvimos desglosando hace dos semanas, en este mismo apartado, estuvimos desglosando el término alma y todo eso. Y Sí, vimos, sí, yo recuerdo. sí, Leo, tú estuviste con nosotros, vimos Sí. cómo todo eso se fue popularizando. Es tanto así que en el mismo ámbito de Jesús, los discípulos estaban contaminados con esa teoría de la inmortalidad del alma, porque ellos creían en los fantasmas. Cuando Jesús estaba caminando por el mar, ellos se asustaron y gritaron, ¡un fantasma! Y se espantaron al ver a Jesús. Sus mentes ya estaban contaminadas, así como está la mente contaminada hoy en día del pueblo de Dios en cuanto a este tema. No hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas Por confusiones eso, que existían en el tiempo de Jesús son las mismas confusiones más, aún mayor, que se encuentran hoy en día en el mismo pueblo de Dios. por eso los discípulos, estaba leyendo yo ahorita que los discípulos, mientras el cielo estaba en una fiesta, cuando Cristo ascendió al cielo, los discípulos estaban ahí llorando, Sí, porque los discípulos creían que no existía la resurrección, porque los saduceos le habían enseñado sí, que no que existía. no existía la resurrección. Uh-huh. Los Entonces, saduceos, los saduceos, no, ellos tenían los mismos conceptos que los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no sí, creían en el Espíritu Santo tampoco, ni creían en Jesús, creo que era. Esas eran las tres creencias que predominaban en ese ámbito de los saduceos. Y
discípulos ya estaban contaminados con esa teoría. Por eso tuve que tuvieron tanto roce y por eso tuve que Jesús luchó tanto con ellos para que ellos pudieran entender el verdadero significado de lo que Jesús les estaba diciendo. Y eran gente que estudiaban la Biblia, ¿tú Eran entiendes? gente que, no solamente que estudiaban, sino que andaban con el dador de la Biblia. Exacto. Andaban con la Biblia. Y por eso es que tú ves gente que tú le explicas a ellos estos temas y no, con la misma Biblia y no aceptan, Sí, porque están ya la mente embotada. exacto. Me pasó con un amigo mío que es de una iglesia pentecostal. Mm. Lo creo en su totalidad realmente. Es así, Sí. te digo que nosotros vimos en el principio cómo fue todo esto introduciéndose en el protestantismo. Vimos también la comedia de Dante, que fue algo que le dio mucho auge a, a- a- a esto de la inmortalidad del alma, donde se presenta el infierno, el purgatorio, la no inmortalidad del alma, que Pedro está allá arriba No, sentado con el guachimán de nosotros la enseñamos puerta. la no inmortalidad del alma. Ellos enseñan la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, sí. Sí. La inmortalidad. Y todo eso, un sinnúmero de teorías que tú te quedas con la boca abierta. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el sol No crea, esclarezca y la no luz crea que de la adentro de verdad la Amén. haga iglesia, brillar en Amén. dentro de nuestros la corazones. iglesia adventista hay mucha confusión en esto Claro que también. sí, claro que sí. Sí, Pero gracias a Dios que estamos estudiando para salir de esa confusión. eso es así. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia individualmente, no colectivamente. La mayoría puede siempre estar equivocada. La mayoría nunca ha estado con Dios, mis queridos hermanos. Si tú ves que algo lo cree todo el mundo, sin un escrito está, sal de ahí corriendo. Sal de ahí corriendo porque hay algo raro. Y esto lo cree el 97% de todas las religiones cristianas, católicas y orientales de allá de Jerusalén, esa gente, sin base bíblica. No solamente eso, vamos a seguir, ¿qué más podemos? Ya el tiempo se nos está yendo. Sí, hay alguien que tiene la mano levantada, se llama Josué David. ¿Me escuchan? Sí, Sí, habla un poco más duro, mi hermano, mi tocayo Josué David. Mi nombre es Joel David también. Ya, ahorita no pude escuchar más que estaban hablando. Ok. Tenía el tema aquí con el celular y el internet. Pero más o menos tengo alguna idea. Y mi pregunta es, en, en Disculpa, no el- te estoy escuchando bien. No no, sé no si se soy escucha. yo. se está cortando. Y ahora, ¿pueden escucharme mejor ahora? Ahí sí, Perfecto, ahora sí. Ok, o sea, decía que, o sea, no había estado ahorita y no sé muy bien de todo lo que estaban diciendo, pero veo la imagen aquí en el screen, o sea, la pantalla, y más o menos con lo que estaban diciendo pude entender un poquito. Ok. Entonces, mi pregunta es, según la Biblia, cuando Jesús venga, va a purificar la tierra con fuego, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, según la Biblia, nosotros los redimidos, dice que, o sea, ascenderemos al cielo y entonces en ese proceso Satanás se va a quedar aquí, o sea, la tierra atado porque no tendrá a nadie a quien engañar. Por Sí. 1000 años. Exacto, o sea, por los 1000 años. Sí. Entonces, según lo que ustedes explicaron, el infierno, eso ya va a ser algo aparte, fuera de lo que sería la tierra. No, El infierno es la tierra. Será la tierra, Ok, donde será será la atado misma Satanás tierra. con sus ángeles, porque todo Ok, eso será entonces, consumido. tú oh, ves como dice la Biblia que cayó el diluvio y el diluvio inundó toda la tierra. sí, sí. Asimismo caerá fuego como si fuera agua y quemará toda la tierra. Y la santa ciudad estará en medio de ese fuego ahí. Ya entiendo. O sea que o sea, en exterminar el pecado y a Satanás va a tardar aproximadamente 1000 años. No, no, no.
Los 1000 años Satanás va a estar solo aquí en la tierra, sin nadie, Ok, solamente Satanás y ya su entiendo. demonio, por 1000 años. Ok, Luego desciende la ciudad con todos los redimidos y son resucitados los impíos para recibir entonces el castigo eterno, que es la eliminación completa de ellos, o desaparecerlo de todo el universo, ¿te entiendes? Ujú. Entonces, Satanás engaña a la persona que ha resucitado diciéndole que él ha engañado, el que lo ha resucitado. Sí, Entonces dice la Biblia que forma un ejército para ir a invadir, pelear en la guerra a de Gog y invadir Magog. la santa ciudad, y dice la Biblia que del cielo cae fuego. Y o entonces sea en que la misma Biblia dice que algunos, bueno, no lo dice la Biblia así claro, pero lo dice el Espíritu de Profecía, que algunas personas, dependiendo lo malo que han hecho, van a durar más tiempo quemándose que otras. Y como Satanás es el que el más daño ha hecho, Satanás es el que va a durar más quemándose. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo. Pero ese mismo tiempo que dura el fuego, consumiendo todo, cuando ya consume la última partícula del pecado y de Satanás, entonces se apaga el fuego y queda la tierra purificada. ya Entonces, entiendo. ahí es que Dios O entonces sea vuelve, que, entonces y crea nuevo cielo y nueva y tierra. no va a tiempo. O sea que nosotros también presenciaremos la exterminación del pecado en su totalidad. Claro que Sí. sí. Nosotros vamos también a observar a Dios creando, que ninguna ser humano vio a Dios creando. Nosotros creemos por fe solamente. Pero Sí. Ya nosotros en entiendo. esa ocasión vamos a ver a Dios creando de nuevo la tierra, creando los animales, creando las plantas, etcétera. Ya El cual entiendo. sucederá con la exterminación del pecado y cuando se cumplan los 1000 años y venga la santa ciudad a descender aquí a la tierra, cuando Cristo comience a crear nuevamente todo desde cero, así como era en el Edén, todo perfecto. Y una vez estaremos para siempre con el Señor. Para que puedas tener un poco más de información, hermano mío, te voy a recomendar el capítulo 19 de Apocalipsis, que es donde relata todo lo que estamos hablando y más de lo que estamos hablando. Relata el capítulo 19 completo de Apocalipsis. Ok, gracias, gracias. Ahí te está hablando de cuándo Satanás será atado, qué sucederá, por qué será atado, qué sucederá después que lo desaten, cómo será consumido, cómo después todo eso se va nuevamente a establecer y así sucesivamente. No es el versículo 19, sino el capítulo 20 de Apocalipsis. Luego de eso, tú vas a encontrar en el capítulo 21 la Nueva Jerusalén, que es la continuación después de todo esto que suceda con Satanás. Y el capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis Recuerda también, también que que detallará. durante los Eh, 1000 años, durante los 1000 años que estén pasando, la tierra también está descansando. En esos 1000 años, que Satanás va a estar solo aquí en la tierra ahí está descansando. Está otra vez cogiendo sus minerales y todas sus cosas. Entonces, cuando venga el fuego lo que hace es que elimina toda la partícula maligna que hay en el aire. ok, Ya. interesante. Ok. Está bien, Miguel, gracias, gracias. Y ese es el contexto, hermano mío, el versículo, capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis, para que puedas tener un contexto completo de lo que estamos hablando. No que te quedes con lo que estamos diciendo nosotros, sino que te quedes con lo que dice la Biblia. ¿Alguna otra pregunta? No, no, gracias, ya eso era todo. Bueno, al Ok, menos por ahora. ok, perfecto, perfecto. Ya el tiempo se nos está yendo, pero vamos a seguir avanzando, que ya estamos Luis, terminando. Como Jesús, gracias por hacer con esa respuesta que dieron. Quedó claro muchas cosas. gracias, gracias, está bueno, sí, siempre pregunten, mientras más difícil la pregunta, mejor, que así nos motiva a seguir estudiando más la palabra de Dios. Como vimos que el Gehenna y el infierno no fueron preparados para el ser humano, Ezequiel capítulo 33, versículo 11
nos dice de la siguiente manera. Vimos que el infierno será el castigo eterno, porque viene de Dios, para los transgresores o para los desobedientes. Por eso Ezequiel nos dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, diciéndole Jehová a Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere mandar a nadie para el fuego consumidor, que es el infierno, porque eso fue preparado para Satanás y sus ángeles, como nos dicen en Mateo capítulo 25. El infierno no fue creado para el ser humano. Por eso Cristo no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Con este tema del fuego eterno y del infierno y de todo esto, Cristo lo que quiere es enfatizar a nosotros que vengamos a Él, para que no suframos las consecuencias, que no nos está preparado para nosotros, sino para Satanás. Sino que vayamos a Él, que ese es el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es por Él. Por eso nos dice, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cristo, con esta amonestación, o con lo que estuvimos leyendo de Marco capítulo 9, este capítulo malinterpretado, Cristo lo que se está diciendo con esto es que vengamos a Él, para que podamos tener vida eterna. Eso era el mismo concepto que Cristo quería darle a sus discípulos cuando estaba hablando con ellos. Pero el ser humano hoy en día toma esto para otra cosa, no para el contexto que Jesús estaba hablando, sino para darle credibilidad a una teoría de la inmortalidad del alma, cosa que Jesús aborrece y cosa que fue dicho por Satanás. Entonces se le está dando más cabida a Satanás, diciéndole que tú no vas a morir, que lo que dice Dios en su palabra. Porque el que dijo que no iba a morir fue Satanás. Y es el mismo concepto que tiene hoy en día el ser humano, que nadie muere, que tú no vas a morir. Por eso Cristo nos dice que tenemos que volver a Cristo Jesús. Tenemos que volver de nuestros malos caminos, para que no acompañemos a Satanás y sus ángeles, para lo que les espera a ellos. Eso no está creado para nosotros. Por eso Cristo nos amonesta hoy en día, así como amonestó a sus discípulos, de que si nuestro ojo es ocasión de caer, que lo saquemos en un término, ¿cómo se podría decir? En un término, ¿cuál es el término? Yo estaba leyendo ahí en el comentario simbólico, diría yo. Lo que está Sí, hablando es exacto. de las intenciones. Exacto. Si Porque tú- si se tomara ese texto, para que tú no te acostumbres a hacer un pecado, tienes que dejar de hacer lo que está haciendo. Si es un familiar, dejar de reunirte con ese familiar. Si es un amigo, dejar de reunirte con ese amigo. En esa exacto, forma que tú estás hablando, cuando dice que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. porque con el ojo que tú miras, El ¿te ojo entiendes? los ojos son las avenidas del arma, ¿Cómo tú como dice Pablo. sacas tu ojo de algo malo? Pues mirando para otro lado. Ya, Ya ahí te no más nadie ahí te sacaste el ojo. ya. Sí. Pero mira la interpretación que se le da hoy en día. Se toma esto de la inmortalidad del alma, se toma el infierno literal, así mismo, se toma el gusano literal, pero el sacarse el ojo no se toma literal. No. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una parte literal y otra simbólica. O es todo literal o es todo simbólico. No podemos hacer un rejuego con las palabras de Cristo Jesús para que acomoden a nuestras intenciones o a nuestras ideas preconcebidas, porque no es de esa manera que se estudia la Biblia. La Biblia se estudia a la luz de la misma Biblia. La Biblia se explica a ella misma, como hemos estado desglosándola aquí. Una pregunta con respecto a lo simbólico y a lo literal. Sí. O sea, desde el principio, el Señor siempre ha hablado en forma simbólica. Por ejemplo, ahí están los 144,000. O sea, todo lo que el Señor está diciendo, ¿lo ha dicho simbólicamente siempre o hay algunas cosas en la Biblia que son literales? Sí, hay muchísimas literales y hay muchas simbólicas. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén. Jesús dio muchas parábolas de la destrucción de Jerusalén y fue literal. Esto del infierno y lo que estamos hablando suena como un poco a parábola, pero sucederá literalmente. La destrucción que Cristo hace con referencia a muchas cosas, por ejemplo, a ciudad de Sodoma y Gomorra y a los antediluvianos,
fue literal que sucedió. Aunque hoy en Lo que día... pasa es que Jesús usa cosas simbólicas Ujú, para explicarte una realidad. exacto. Es lo mismo. Una realidad que está pasando o una realidad que va a pasar. Ujú. Es lo mismo que estamos viendo ahora mismo en este estudio. Jesús utilizó la palabra Gehenna, utilizó el valle conocido que se estaba, que todo el mundo lo conocía, para ejemplificar parte de lo que es el infierno y las consecuencias que pueden llevar el no obedecer la palabra de Dios y el rechazar a Cristo Jesús también. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás va a estar atado por 1000 años. ¿Sí? Pero en realidad a Satanás no va a estar atado con ninguna cadena Literalmente, literal, nada de eso, nada. sino que va a estar 1000 años solo, sin tener a nadie que engañar, pero va a estar 1000 años. Por ejemplo, cuando se dice que estamos atados al pecado, es que el pecado no tiene atado con una cadena, no, es que estamos sujetos al pecado. Exacto. No podemos zafarnos del pecado, pero es una cadena imaginaria, se podría decir, porque tenemos mucha conexión con ese pecado. No es que estamos atados literalmente. Sí. Y así sucesivamente. Comprendo muy bien eso. Ujú. Está buena esa pregunta. Claro que sí. ¿Algo, o alguna Muy otra buena pregunta? pregunta. Tengo a Carla por ahí, déjame ver. Tengo a Carla por aquí. Carla está muy calladita, no ha hecho ninguna pregunta. Ni mi hermano Eliezer tampoco. Sí, sí, estamos escuchándolo ahí ustedes hablar, Okay, aprendiendo también. Claro, aprendiendo. Ok, perfecto. Aprendiendo de los maestros. Bien, entonces vimos que este es el concepto por el cual Cristo utilizó esto. Cristo quería ejemplificar lo que está diciendo aquí Ezequiel. Cristo quería, o Cristo quiere todavía que los discípulos vengan a él y no los rechacen para que puedan vivir, igual que nosotros también. Y no solamente eso, Cristo nos ama tanto que Cristo siempre está a la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 20 al 22, nos dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente eso, Cristo nos ama tanto que nos da todos estos ejemplos para que veamos y para que podamos entender algo de las cosas celestiales que no podemos entender con nuestra mente finita. Y para que podamos entender mejor y para que podamos evitar esto del fuego eterno y de todo lo que hemos estado estudiando, Cristo, a pesar de que nos ama, de que murió por nosotros, nos da un mensaje tremendo que es el último mensaje que nos puede liberar de esto que estamos hablando, del fuego eterno y del Gehenna y de todo esto. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, especialmente los versículos 9 al 12. En realidad comienza del versículo 6, pero solamente voy a leer del 9 al 12, donde nos dice que el tercer ángel les siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Lo mismo que estamos hablando ahora. Eso del fuego eterno es el resultado de los que adoren a la bestia y a su imagen, mis queridos hermanos. Por eso Cristo nos da este mensaje, para que podamos alertar a las personas y para que no participen con Satanás y sus obras. Porque el pago de Satanás será el fuego, el lago de fuego y azufre, en el cual serán atormentados. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. De los siglos quiere decir que sube por mucho tiempo. No es que nunca se apagará, sino que por los siglos de los siglos, hasta que Satanás termine de quemarse, junto con la exterminación de todo el pecado. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba su marca en su frente o en su mano. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Aquí están las características que tienen que tener las personas para que no puedan participar del castigo que le dará Dios a Satanás y a sus seguidores. Y aquí está la paciencia de los santos. Paciencia, santidad, obediencia a los mandamientos y fe de Jesús son una de las características que tiene que tener el pueblo de Dios para poder sobrepasar todo esto de lo que estamos hablando, del fuego eterno y del infierno. Tú sabes que cuando dice que no tendrá reposo ni día ni de día ni de noche, es la misma forma que habla de el gusano que nunca muere. Sí. Lo que pasa es que como son tantos seres humanos y tanto Satanás, que unos se queman primero que otro, pero pasan días, quizás meses, Exacto. quizás años, no sé. Exactamente. Por eso te dice que no tienen reposo ni día ni noche, pero no es que una persona va a durar un año quemándose, ¿te entiendes? No. En el mismo sentido que los gusanos, que nunca Exactamente. mueren porque siempre hay gusanos. Hasta que no se termine de consumir todo, seguirá ardiendo. Seguirá ardiendo hasta que no se consuma todo. Pero Cristo no solamente nos da lo que será después del milenio ni nada por el estilo. Cristo no solamente enfatiza el infierno, sino que enfatiza también las características que le acabo de dar, que tienen que tener las personas o que tenemos que tener nosotros para poder no ser partícipe del castigo de Satanás y sus ángeles. Es la paciencia, la santidad, es la obediencia a los mandamientos de Dios y es tener la fe de Jesús. Algunas de las características que tenemos que tener. Aquí no dice que lo que guarden los 9 mandamientos, ni nada por el estilo, ni lo que guarden los mandamientos porque fue abolida, sino lo que guardan sus mandamientos o los que obedecen sus mandamientos. Interesantísimo esto. La Biblia completa en cuanto a lo que estamos hablando, la cual corrobora un 100% con lo que acabamos de decir ahora mismo. Es la cita siguiente. Es la última que vamos a utilizar para dar por concluido este estudio, mis queridos hermanos. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15, que corrobora también con lo que estamos hablando aquí. Nos dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que guardan los mandamientos llegarán a ser inmortales porque tendrán acceso al árbol de la vida. Y también podrán entrar en las puertas de la ciudad. Y entonces, ¿cómo es posible que los mandamientos fueron abolidos? Interesante. Todo esto lo vamos a estar desglosando en otro apartado, si Dios se lo permite. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán en las puertas de la santa ciudad Jerusalén. Mas los perros estarán fuera o estarán en el Gehenna o en el infierno, se podría decir. ¿Se recuerdan que el Gehenna estaba fuera de la ciudad? ¿Cuánto poder hay en 2 versículos de la Biblia? Wow. Asimismo, mira, esto agrupa todo lo que estamos hablando. Los bienaventurados serán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el derecho a la vida, al árbol de la vida y a las puertas de la santa ciudad que es llamada Jerusalén en el versículo siguiente, en los capítulos anteriores, perdón. Mas los perros estarán fuera o estarán en el infierno con Satanás, junto con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, porque aquí se acaban de desglosar 4 de los mandamientos de Dios. De hecho, la palabra perro era la palabra que se utilizaba para describir a una persona perversa, a una persona que no temía a Dios,
a una persona que tenía cualquiera de estas características que acabamos de ver aquí. Era un hechicero, era un fornicario, era un homicida, era un idólatra o amaba hacer mentira. Bueno, Por eso, los judíos se referían a perro a los a los gentiles. gentiles. Sí, a los que no pertenecían al pueblo de Dios se les consideraba perro. Sí, pero en realidad a los que no se les consideraba como pueblo de Dios, llegaron a ser pueblo de Dios más que los que se consideraban ser pueblo de Dios y ser hijos de Abraham. Porque no es judío aquel que lo es externamente, sino el que lo es interiormente. Gálatas capítulo 3, versículo 28, 26 en adelante, nos dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay rico ni pobre, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, a mí yo no parafrasear este tremendo pasaje bíblico. No lo voy a parafrasear, lo voy a leer. Voy a leer para concluir. ¿Dónde está Gálatas? Aparece. Gálatas capítulo 3 nos dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Es decir, que en pocas palabras, para poder entrar en las puertas de la ciudad, tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones, mis queridos hermanos. Tenemos que aborrecer al pecado. Tenemos que amonestar a las personas para que se preparen, para que salgan del error, exponerle la palabra así como está escrita, para que ellos tomen su decisión antes de que sea muy tarde y puedan evitar la marca de la bestia, puedan evitar el adorar a la bestia en su día, puedan obedecer a Dios en su día santo y puedan guardar sus mandamientos para que puedan tener derecho a la vida eterna y para que puedan entrar por las puertas de la santa ciudad. Que el Amén. Señor los bendiga. Amén, amén. No sé si tienen otra pregunta por ahí para concluir en cuanto al estudio. No sé si les gustó, si aprendieron, si no aprendieron. Excelente. Sí, aprendimos bastante. Ok. Vamos a estar Aprendimos bastante. desglosando para la próxima semana, si Dios nos permite, 1 o 2 versículos más que son incómodos de entender en cuanto a este tema, que es de nuestro querido hermano Pablo, donde él nos está diciendo que es mejor estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. ¿Está haciendo Pablo referencia o le está dando credibilidad a la no inmortalidad del alma? ¿Se está queriendo Pablo referir a que es mejor estar andando por ahí con un alma descarriada fuera del cuerpo? Es eso lo que Pablo quiere dejar dicho con este pasaje. Este va a ser uno de los que vamos a estudiar también, si Dios lo permite, para la semana que viene. ¿Qué les parece? Bueno, Sí, podemos también. Tremendo, tremendo. Todos los pasajes incómodos que ustedes encuentren por ahí, tráiganlo. Lo vamos a exprimir con la palabra de Dios para sacarle el mejor provecho posible. Ok, ya. Así que vamos a orar, agradeciéndole también a las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live. Espero que esta transmisión haya sido de su agrado, hayan podido comprender mejor la palabra de Dios, no porque yo lo diga, sino porque ya estaba escrito. Nadie dijo nada que no estaba escrito, todo fue a la ley y al testimonio, porque si no es, o si no hablamos conforme a esto, es porque no nos ha amanecido y estamos en tinieblas. Una pregunta antes de orar, Yugo. Sí. ¿Cuándo será, no escuché cuándo será el siguiente estudio sobre O el el lunes. siguiente tema? El lunes ¿Cómo? estaremos ¿El teniendo lunes? el mismo horario, los lunes a las 7:30 y los miércoles a las 7:30 también estaremos estudiando. Acuérdate que el horario cambia por lo de cada uno. Oh, verdad, que el horario cambió, ¿verdad? Para la República Dominicana. Allá son las... Sí, me quedé esperando ahorita a las 7:30. Dije, pero ¿será que Jehová se confundió con la hora? Ay, discúlpame. Yo pensé que no había cambiado el horario. Sí, cambió hace poco. Después fue que me di cuenta. Hace 5 o Wow. 6 días que cambió. Cambió hace poco.
Bueno, por amor a ustedes, entonces vamos a tener que hacer un ajuste al horario entonces. Hacerlo a las 7 en punto. Lo que pasa es que llegó el camionero y los camioneros no se fijan en fecha ni hora. Miguel habló por mí, Miguel. El estudio pasado lo dimos en el camión, sin problema ahí mismo, y quedó excelente el estudio por la gracia de Dios. Así que, sea en el camión o sea aquí, lo vamos a dar con la ayuda de Dios el estudio. Entonces allá son las 6:30. No sé Cuando aquí son las 7:30, yo son las 6:30 ahora. No, allá son las 8:30. Es una Las hora 8:30. Sí, Okay. allá es más tarde. Entonces vamos a hacerle un arreglito a la hora. Vamos a ver si lo hacemos a las 7. ¿Qué tal le parece a las 7 a ustedes? Sí, está bien. A las 7, allá son las... Allá son las 8. Ok. Sí, cuando aquí son las 7, ya son las 8. Sí. Pues llevo ahí en el anuncio, tú pones hora americana y hora de Santo Domingo. Sí. Para que... Lo voy a hacer así. Sí. Gracias por acordármelo. Lo voy a hacer así para que no tengamos inconveniente en cuanto a eso. Y si no tienen alguna otra pregunta, mis queridos hermanos, vamos a orar para despedirnos, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por dotarnos de la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos, y por darnos la sabiduría para poder entender su palabra y para poder ponerla en práctica y enseñarla a los demás. Así que oremos así como estamos. Querido Dios, Señor, gracias te damos infinitamente por el manjar que nos acabas de dar, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de comprender un tema tan delicado y tan importante para nuestra vida, como lo es este tema del infierno y del Gehenna y de los gusanos, Padre. Tiene un trasfondo muy importante para nuestra vida porque nos da un preámbulo de las consecuencias que pueden surgir como objetivo de ser desobedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes diariamente. Ayúdanos a quitar todo lo que nos puede hacer caer de nuestra vida y ayúdanos a no ser partícipes de Satanás y sus ángeles con todo lo que nos presenta aquí en este mundo. Ayúdanos, Padre, también a seguir estudiando tu palabra a la luz de ella misma y a no creer lo que cree la multitud, porque la multitud puede que esté equivocada. Sabemos que los perdidos serán como la arena del mar. Por ende, Señor, ayúdanos a desglosar tu palabra, ayúdanos a presentársela a los demás también, y ayúdanos a vivir acorde a ella, que es lo más importante, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Mis queridos hermanos, pasen buenas noches. Gracias por acompañarnos y bendiciones. Los esperamos el lunes a las 7, si Dios lo permite. Bendiciones. Gracias, igual.